hermoso, ¿verdad? Es poder cantarle al Señor, es poder declarar, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, que Él nos ayude, ¿verdad? Que Él haga su voluntad en nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es poder alabarle, poder decirle, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, que haga su voluntad, ¿verdad? Que aunque no entendamos lo que estemos viviendo, estemos pasando, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio con este servicio. Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. También los que se conectan por Facebook, sean bienvenidos. Vamos a iniciar. Alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Todos somos de casa. Les informamos que los días martes a las 7 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche se lleva a cabo el tiempo de oración, y los días domingos a las 8:15 de la mañana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Camino a la Santidad. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que los días sábados a las 6 de la tarde se lleva a cabo el servicio de Mujeres entre Amigas. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para la estancia a iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa, y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. Y no se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien pueden comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Primera y Segunda Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Así también se les informa que el día 28 de noviembre se llevará a cabo el segundo aniversario de la iglesia con la visita de los pastores del pastor Marco y Leti Rodríguez en Casa de Oración Cuautla, Morelos. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar. Esta enseñanza es presencial
aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook, YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor en el Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Señor de su ayuda, ¿verdad? Que por medio de su Espíritu Santo nos esté guiando en cada enseñanza, en cada enseñanza que recibimos. Vamos a pedirle que Él esté obrando, ¿verdad? Y también pedimos con el pastor que nos comparte la enseñanza, que siga obrando en la vida del pastor para seguir ministrando a esta iglesia, a este pueblo que el Señor ha ganado, ha comprado con su sangre preciosa. Padre Celestial, en esta noche, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hoy nos permite acercarnos a su presencia, Señor, en esta noche. Le damos gracias, Dios, por la vida que usted nos ha prestado. Le damos gracias porque nos ha guardado. Padre, gracias porque no ha apartado su misericordia de nosotros. Y en esta noche, Padre, le pedimos que nos ayude, Padre, a poder entender y comprender la enseñanza que hoy vamos a recibir. Señor, le pedimos la ayuda de su Espíritu Santo, que sea el que esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, para poder entender su palabra y poder ponerlo en práctica cada día en nuestra vida, Señor. También le pedimos por el pastor que hoy nos comparte la enseñanza, Padre, que usted siga obrando en su vida, que usted siga iluminando su mente, su corazón, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, Dios, para que ministre a su pueblo, a su iglesia, Padre, que ha sido comprado por la sangre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a su presencia dándole gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, en esta noche a poder entender, poder comprender, poder guardar en nuestro corazón su palabra, Señor, y así podamos cumplir su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén.
Buenas noches, ¿cómo están? Con frío, ¿verdad? Gracias a Dios por el frío. Ahora sí trajimos hasta el cobertor, yo creo. Pero bueno, ¿cuántos dicen amén? Gracias a Dios por el frío. Permítanme un momento. Bien, vamos a continuar con nuestra serie que se llama El Camino de Santidad, ¿verdad? Y esta enseñanza lleva por título Sin santidad nadie verá al Señor. Y vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice así la Escritura: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿qué? Al Señor. Fíjense que el otro día por ahí buscando alguna parte de la enseñanza y todo, me encontré con una historia, ¿verdad? Donde se cuenta, fíjense que en un pueblito, no es Milpalta, para que no vayan a pensar que se cuenta que en un pueblito se estaba programando un gran concierto de música pop para la juventud y bueno, también para todo el pueblo, ¿verdad? Y que llegaría en ese entonces la mejor de las bandas de aquel tiempo. Y esta situación provocó que todos en el pueblo estuvieran trabajando por este propósito. Eso fue lo que despertó. Empezaron a montar la carpa, colocaron las sillas, pusieron el sonido y el audio, las luces, el templete, todo lo que conlleva, ¿no? Y de repente los integrantes del grupo que iban a asistir a ese pueblo mandaron sus instrumentos en otro vehículo y al descargarlos se dan cuenta que no llevaban el teclado. Entonces pues hacía falta ese instrumento, ¿no? Y no podían tocar realmente con ese instrumento que les hacía falta. Entonces una de las personas que estaban ahí les comentó que había cerca una congregación cristiana y no era casa de oración, Y entonces estos integrantes del grupo se les ocurrió ir a esa congregación porque la persona les dijo que ahí utilizaban un teclado y querían ver si les podían prestar el teclado. Y fueron y hablaron con el pastor. Al llegar a la congregación, pues el pastor sale, los escucha y toda la situación. ¿Y qué creen que hace el pastor? No lo prestó. No prestó el teclado. Y entonces pues se fueron estas personas, integrantes del grupo, ya no se llevó a cabo ese concierto, ¿sí? Y bueno, pues de alguna manera pues realmente aquí hay una moraleja que nosotros podemos aprender, ¿verdad? De esta situación. ¿Cuál es la moraleja de esta situación? De que ese instrumento, el teclado de la congregación que tenía el pastor, ha sido dedicado para el servicio ¿a quién? A Dios. Ese es el otro punto, ¿no? Y no podía ser usado para el servicio de ¿qué? Del mundo. No se podía usar para el servicio del mundo porque era exclusivamente para usarlo para adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, asimismo, cuando fíjense, Dios nos llama para servir, para vivir en santidad, somos apartados, somos separados para uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Así somos. Y no debemos de prestarnos nosotros o presentarnos para el uso ¿de quién? Del mundo. No debemos. Realmente no. Por eso es que el escritor de Hebreos dice bien claro: seguir la paz con todos y la ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. Fíjense, es bien importante considerar estos puntos porque esto nos deja ver aquí el escritor de Hebreos en este versículo de Hebreos 12, 14, un mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento que da el escritor de Hebreos? Dice ahí, seguir la paz ¿con quién? Con todos. La paz, quiero decirles que se obtiene por medio de una estrecha comunión con Jesucristo, quien es el príncipe de paz. ¿Se acuerdan cuando el profeta Isaías tuvo esa revelación?
admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de qué? Príncipe de paz. Refiriéndose esa profecía a Jesucristo. Entonces, ¿cómo entonces, pastor, yo puedo obtener la paz? Por medio de una estrecha comunión ¿con quién? Con Jesucristo. Así puedo obtener la paz. Ahora, esta comunión quiero decirles que se adquiere cuando nosotros, fíjense bien, somos justificados pues por la fe. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, por favor. Vayamos a Romanos 5:1. Vamos a ver cómo yo adquiero esa paz al tener una comunión con Cristo. ¿Cómo puedo tener una comunión, pastor, con el Señor Jesucristo? Bueno, cuando soy justificado por la fe. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Fíjense, aquí Pablo en este capítulo habla de los resultados de la justificación. Justificación quiere decir absuelto, libre de cualquier delito o cualquier culpa. Entonces, tú eres justificado pues por la ¿qué? Por la fe en quién? En el abogado perfecto que es Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza verdaderamente en Cristo Jesús, seremos justificados y entonces tendremos paz para con Dios. Ya se dieron cuenta cómo este es resultado de la justificación, es la paz que adquirimos al ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, Romanos 5:10 nos lo deja más claro. Romanos capítulo 5 versículo 10 y 11. Dice el apóstol Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Fíjense, ahí está la reconciliación. Cuando habla de la reconciliación, se entiende que hubo una justificación en la vida, ¿sí o no?, de esa persona, que fue justificado. ¿Por qué fue justificada esa persona? Por poner su confianza plena y total en Cristo Jesús, el abogado perfecto. Personas que no confíen en Cristo Jesús, discúlpame, no pueden ser justificadas. La Biblia lo deja bien claro. No hay justificación si no hay confianza en Cristo Jesús. Entonces, dice ahí el versículo 10, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. ¿Se dan cuenta cómo ahora ya hemos sido reconciliados con Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Ahora, al estar en paz con Dios, podemos estar en paz también ¿con quién? De verdad. ¿Se acuerdan cómo David aprendió a estar en paz con Dios? Y David podía estar en paz con todos los hombres y exhortaba al pueblo de Israel a volverse del mal y hacer el bien y que buscaran la paz y que la siguieran. Vayamos al Salmo 34:14, por favor. Salmo capítulo 34, versículo 14. Dice así el salmista: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ¿qué dice? Y síguela. El apóstol Pablo también en una de sus epístolas a los romanos, en esa epístola a los romanos, enfatiza 2 veces la búsqueda de la paz. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 18, por favor. Romanos 12, 18. Fíjense la instrucción que da el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz solamente con tu familia.
¿Con quién dice? Pastor, pero ¿aquí entran mis enemigos? ¿Cuántos dicen amén? Así es, aquí entran nuestros enemigos. Tenemos que aprender a estar en paz, aún hasta con nuestros enemigos. Qué importante es para nosotros reflexionar esta noche si verdaderamente estamos en paz con todos los hombres, o todavía hay algún problema con algún familiar, o hay alguna situación de diferencia en tu matrimonio, o de los padres con los hijos, o de los hijos con los padres, y no están en paz. O hay alguna situación difícil en el trabajo, con el patrón, con los compañeros de trabajo. ¿O hay alguna situación también en la congregación como hermanos? Y no se está en paz porque no se ha arreglado esa situación. Por eso dice, si es posible en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos, ¿qué? Los hombres. Fíjense que es bien importante para nosotros reconocer cuando fallamos e ir y pedir perdón para estar en paz con ellos. Aún aunque la persona te hubiera ofendido, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ir y pedirle ¿qué? Acércate con humildad y dile, oye, discúlpame, mira, tú estás consciente que a lo mejor tú no le dijiste nada y que te ofendió, pero bueno, salieron molestos. Ok, ¿qué tienes que hacer? Acércate con esa persona, pero con una actitud humilde. Pídele a Dios que te dé la gracia, que te dé la sabiduría para hablar con esa persona. Y acércate con humildad, como dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dile, discúlpame, quiero pedirte de favor si me regalas unos minutos para hablar contigo. Y la otra persona pues va a estar como que casi a la defensiva, ¿no? Porque se siente herida. Y entonces es ahí donde tú bajas la guardia y te humillas. Y entonces le dices, mira, yo quiero comentarte que si yo hice algo que te ofendí, que te lastimó, te pido que me perdones. Y ahí es donde vas a ver verdaderamente cómo Dios te va a respaldar. Va a obrar en tu vida, en tu corazón, para estar en paz con todos ¿qué? Los hombres. Dios quiere que estemos en paz con todos los hombres. Por lo tanto, debemos de hacer un esfuerzo por hacer aquello que nos conduce a la paz. Romanos 14:19. Es hacer un esfuerzo, hermanos. No es dejar, ay no, pastor, pues el tiempo que cure las heridas. Discúlpame, el tiempo no cura las heridas, las hace más grandes. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. Entonces, qué importante es para nosotros estar en paz con todos los hombres. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 9. Cuando tú aprendes, fíjate, a estar, cuando tú ya estás en paz con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a poder aprender a estar en paz con todos los hombres y entonces serás bienaventurado, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso, sumamente favorecido por Dios. Eso significa bienaventurado. ¿Quién será feliz y dichoso y sumamente favorecido por Dios? Los pacificadores. Los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos ¿de quién? De Dios. ¿Sabes que en algún momento Dios te va a permitir que venga a la situación a tu vida para que tú actúes como un pacificador? A veces una persona se va a acercar a tu vida para pedirte el consejo de cómo resolver la situación o el problema que tiene en su matrimonio. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer esta función de ser ¿qué? Pacificadores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque seremos bienaventurados, seremos felices, dichosos, sumamente favorecidos por Dios cuando nosotros entendemos esto. Cuando nosotros estamos en paz con Dios y con todos los hombres, Dios va a usar tu vida para ser un pacificador.
Es más, va a usar tu vida para que lleves a otros hombres que no están en paz con Dios a los pies de Cristo y se reconcilien y estén en paz con ¿quién? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te vuelves un pacificador. Entonces, para nosotros es muy importante conocer esto. Aquí fíjense, Jesús, observemos que el Señor Jesús no está refiriéndose a personas con una disposición pacífica o que les gusta la paz. Se refiere también a aquellos que intervienen activamente para hacer la paz. Tienes que intervenir para hacer la paz. Cuando ves que tú como padre de familia, tus dos hijos están molestos, están peleados, ay, ¿qué le dices? La esposa le dice al esposo, oye, fíjate que Luisito se peleó con Juanita y no quieren arreglar el problema, y el esposo, ¿no? Pues déjalos, son jóvenes, están chavos, mi amor, déjalos, mira, ya se les va a pasar, al rato van a reconciliarse. Pasan 5 años y sale peor el asunto. O sea, tenemos que nosotros hacer esta función, hermanos, ¿sí? ¿De qué? De intervenir activamente para hacer ¿qué? La paz. No, pastor, es que yo no me quiero meter en problemas, discúlpame, pero no se trata de meternos en problemas, se trata de establecer la paz. Y la paz viene cuando hay justicia, ¿sí o no? Entonces tienes que aprender, por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos ayuda a discernir. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran responsables de enseñarle al pueblo a discernir. Cuando dice Ezequiel, y enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo santo, entre lo bueno y lo malo. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que para poder nosotros discernir ante una situación familiar, tenemos que conocer las Escrituras y establecer la paz, amados hermanos. ¿Cómo se llega a la paz? Cuando hay justicia. ¿Por qué creen que cómo está el mundo ahorita? ¿En paz o en guerra? ¿Qué hace falta que se establezca en el corazón del hombre, hermanos? ¿La justicia de quién? ¿Quién es la justicia de Dios, amados hermanos? Cristo Jesús es la justicia de Dios. Cuando Cristo Jesús viene a nuestro corazón, hay paz. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces te vuelves un pacificador. Tomas esa acción de poder vivir en paz y llevar a otros a que estén en paz con Dios. Ahora, ¿se dan cuenta cómo el escritor de Hebreos dice estar en paz con quién? Con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mi patrón, con mis compañeros en el trabajo, con el pastor, con mis hermanos en Cristo. Debo de estar en paz hasta con el perro del vecino que luego se te avienta, ¿no? Entonces tenemos que estar en paz. Y dice, regreso a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguir la paz con todos y la santidad. Este es el segundo mandamiento. También ¿qué? La santidad, o buscar la santidad. Fíjense que la paz y la santidad son dos caras de la misma moneda. Así es. La santidad no es el estado de perfección ya obtenido, quiero comentarlo. En el original griego, la palabra santidad se refiere más bien, fíjense bien, o tiene el sentido de hablar del proceso de santificación que ocurre en una persona o en la vida de esa persona que ha sido reconciliada ¿con quién? Con Dios. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro esta parte? Cuando tú eres reconciliado con Dios, entras en un proceso de ¿qué? De santificación. Y entonces ahora tienes una estrecha comunión con el Señor. Miren, aquí entra un punto bien importante, porque a veces llegamos a
asistir a alguna congregación donde tú dices, bueno, yo voy buscando la santidad, y resulta que en la congregación donde anduviste o estuviste por un tiempo, pues era todo un caos, no había santidad? Entonces, ¿por qué no había santidad ahí? Porque no había la justicia ¿de quién? ¿En dónde? En los corazones de la gente. Pastor, ¿me está usted queriendo decir que probablemente algunos no son nacidos de nuevo? No, probablemente. Cuando no se manifiesta el fruto de la santidad en la vida de una persona, es porque no ha estado todavía reconciliada con quién, y no vive en paz esa persona. Vive practicando todavía sus pecados. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar si en verdad esa persona tiene una estrecha comunión con Dios. Ya dijimos, ¿qué es la santidad, verdad? La santidad es ser separado o apartado ¿para quién? Para Dios. ¿Cuántos hoy se apartaron para el Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que venimos aquí a la congregación a apartarnos de las cosas del mundo para dedicar un tiempo a quién? A Dios, y para que Dios nos dé su palabra, y con su palabra, cuando la obedecemos, nos santificamos? Esdras capítulo 8, versículo 28. Esdras 8, 28. Dice así, Esdras capítulo 8, versículo 28. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros ¿qué? Padres. Fíjense, Esdras le está recordando al pueblo que ellos estaban consagrados a quién. Consagrados tiene el sentido de ser separado, de ser apartado para Dios, exclusivamente para el uso de Él. Y ser dedicado y estar disponible para Él. De verdad, hermanos, tenemos que estar disponibles para que Dios nos use, para que le sirvamos a Él. Le servimos a Dios en la casa, le servimos a Dios en el trabajo, en la calle, en la congregación. En todo tiempo tenemos que estar disponibles, separándonos y apartándonos para el uso exclusivo ¿de quién, hermanos? De Dios. Santidad también quiere decir devoción, consagración, en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios, y en el sentido de imitar y parecerse al Dios que servimos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, aquí entra una responsabilidad muy importante en nuestras vidas. Nosotros debemos de aprender a parecernos al carácter de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Es responsabilidad nuestra. Vayamos a un ejemplo con el apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan cómo era? Bien atrabancado, decimos nosotros, ¿no? Era bien emocional. ¿Por qué? Porque el Señor, la noche que estaba hablando con ellos antes de ir a la cruz, les dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. ¿Y qué dice el Pedro? Señor, yo te seguiré ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, antes de que cante el gallo, ¿qué? Me negarás 3 veces. Ahora, quiero aclarar algo aquí, hacer un paréntesis. No era un gallo como los que conocemos aquí. Era el tiempo que se le conocía en aquel entonces, ¿verdad? Como la mañana, así se le decía. Pero no era un gallo, porque muchos piensan que es un gallo. Pero no, ya estudiando las Escrituras, no es un gallo. Es la hora que se le conocía como el gallo, ¿sí? La mañana. Y antes de que cantara, antes de que llegara esa hora, Pedro, ¿qué iba a hacer? Iba a negar al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Y luego la otra, donde Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y ahí va el Pedrito caminando sobre las aguas. Y de repente empieza a ver la situación. ¿Y qué le pasó al Pedrito? ¿Ven el carácter de Pedro cómo era? Inmaduro.
Entonces, pero también podemos ya, después de algún tiempo, ver a Pedro cuando ya está escribiendo la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice así: por tanto, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Habla de ceñir, es prepararse, como cuando los israelitas salieron de Egipto. Ellos se tenían que ceñir, se tenían que preparar bien sus vestiduras, porque tenían sus vestiduras largas, y se amarraban bien sus agujetas, sus sandalias, y órale, y vámonos, porque ya ahí vamos a lo que nos manda el Señor. Entonces, ahora aquí tiene el sentido de ceñir los lomos de nuestro, o sea, prepara tu manera de pensar, está alerta, y le dice, sé sobrio, lo contrario a una persona ebria. Una persona ebria no tiene dominio propio en sus sentidos, ¿sí o no? Anda toda alcoholizada, anda midiendo banquetas de aquí para acá y de allá para acá, ¿sí o no? Hasta camina midiendo banquetas, ¿no? Es el medidor de banquetas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de ser sobrios, de tener dominio propio. Y dice Pedro, fíjense, Pedro está dando este consejo, el que se hundió, el que negó al Señor 3 veces, el que dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. Está dando ahora el consejo de que preparemos nuestro entendimiento y que tengamos dominio propio, y dice, y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué? Está hablando de paciencia, ¿verdad? Dice, esperen por completo. Ah, caray, si el Pedro era bien desesperado. O sea, qué tremendo. Y dice el 14, como hijos obedientes, ¿de dónde aprendió la obediencia? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Y sí es cierto, éramos ignorantes del conocimiento de Dios, y por eso que andábamos en los deseos carnales. Y dice el versículo 15, sino como aquel que nos llamó es ¿qué? Ah, caray, ya nos está hablando ahora Pedro de santidad. Ser también nosotros santos solamente en el trabajo. Ser también nosotros santos solamente en la casa, con la esposa y con los hijos. O ser también nosotros santos nada más en la congregación cada 8 días que venimos. Ser también vosotros santos en toda, ¿qué dice? En toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué dice? Y apela a las escrituras el apóstol Pedro. Porque escrito está, ser santos porque yo soy ¿qué? Santo. Como Pedro tuvo que de alguna manera aprender a consagrar su vida, apartarse del mal, del pecado, para dedicarse a servir a quién. Ahora, yo quiero decirte algo. Cuando Pedro escribió esta carta, había persecución en la iglesia. Era cuando Nerón agarraba a los cristianos y los ponía como lámparas de luz, los llenaba no había gasolina en aquel entonces, ¿no? Había cera, y les ponían cera y los ungían de cera y los prendían y los ponían en el patio de su casa como antorchas para alumbrar su patio. Y luego a otros los agarraba y los aventaba al Coliseo con los leones. Y Pedro les empieza a hablar en este momento de ser santos en toda ¿qué? Nuestra manera de vivir. De que aprendieran a aún apartarse de todo eso, de lo malo. En medio de la persecución, hermanos. Hoy tú y yo no estamos viviendo una persecución física, pero te quiero decir algo, estamos viviendo una persecución mental. Allá afuera sales, no hombre, te bombardean de anuncios como no tienes idea. Es más, no necesitas ya ni salir, nada más agarras el celular, te metes al Facebook o al YouTube, y ¿qué sucede? Anuncio tras ¿qué? Tras anuncio, ¿sí o no?
te empiezan a bombardear, como diciendo, para ver si cae. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sería bueno que reflexionáramos esta noche quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve. ¿Cómo nos comportamos? ¿En qué pensamientos meditamos todo el día? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas o las tentaciones? O cuando vemos la televisión, ¿qué vemos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Cuando hablamos con otras personas, ¿qué hablamos? Es bueno reflexionar en esto. Entonces, Pedro nos está motivando a que reflexionemos. Si verdaderamente estamos trabajando en ser santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Yo quiero decirles algo. En algún momento Pablo le dio un consejo a Tito. Y le dijo Pablo a Tito: para el que es puro, para el que trabaja en purificar su mente, todas las cosas le van a hacer ¿qué? Puras, de verdad. Pero para el que es impuro, al que no está trabajando en renovar su entendimiento, todas las cosas le son corrompidas. Todo lo ve mal. Yo no sé si ustedes se han encontrado con ese tipo de personas, pero yo sí. Yo me he encontrado con ese tipo de personas y es bien difícil. Porque te pones a platicar con ellos y te empiezan a hablar de su situación, de que están molestos con otra persona, de que han sido bien injustos con su vida, que nadie les ayuda, y todo lo ven mal. Todo, hermanos. ¿Por qué? Porque no están trabajando en ¿qué? En renovar, en santificar su mente. Qué importante es para nosotros santificarnos. Pastor, ¿cómo se obtiene la santidad? Bueno, ya dijimos, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y ¿qué? Y Salvador personal. Y ahí nosotros le debemos de permitir a Dios que gobierne nuestras vidas. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, cuando utilizan la palabra Señor, esa palabra en el griego significa kurios? ¿Qué quiere decir kurios? Suprema autoridad, mi amo, mi Señor. Eso quiere decir kurios o Señor. Entonces, si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, tú estás reconociendo que es tu suprema ¿qué? Autoridad, y a una autoridad que se le merece respeto. Se le merece que se le obedezca, que estás al servicio de Él, que Él va a gobernar tu vida, que por medio de su Espíritu Santo te va a dirigir, también por medio de la palabra. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo le está dando el consejo a la iglesia de Tesalónica, que el Dios de paz los santifique por completo. Y todo nuestro ser, en espíritu, en alma y ¿qué? Y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Yo quiero decirles algo muy importante. El Señor viene pronto, pero está esperando a que su iglesia reaccione y se empiece a santificar. Dios nos está pidiendo santidad, hermanos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a ¿qué? Al Señor. Una persona que no vive en santidad es porque, te voy a decir algo, porque no ha sido reconciliada con ¿quién? Ese es uno de los principales puntos. Cuando tú ves a una persona que se dice que cree en Dios, pero que no vive en santidad, es porque verdaderamente no ha sido justificado,
No se ha arrepentido de sus pecados, no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no hay justificación, no hay una estrecha relación con Dios, por lo tanto no hay fruto de santidad. Hace unos días me encontré con una persona en el mercado. Íbamos mi esposa y yo en la noche por el mercado y de repente se me queda viendo un joven como de unos 20 y tantos años y bajito, más o menos por acá así de este vuelo. Y de repente se me queda viendo y yo me le quedo viendo y le digo, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo ni lo conocía, pero mi propósito era predicarle el evangelio. Y ya cuando me dice, pues aquí estoy, y cotorreando un rato, ya lo vi que andaba medio mareadón. Y entonces le digo, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, pues bien. Le digo, pues no creo que tan bien, porque mira cómo andas. Y como que empezó a volver en sí, a examinarse y se vio. Y me dice, ¿cómo? Le digo, pues andas mal, andas tomado, viviendo en pecado. Pero quiero decirte que Jesucristo te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado. Y que me dice, no, yo voy de pasada a Chalma nada más. Y que agarra y que se va. O sea, ¿qué me dio a entender? Que conoce a Dios, ¿sí o no? La boca habla de lo que el corazón está lleno. Mucha gente dice conocer a Dios. La pregunta es, ¿viven en santidad? Ok, nosotros como cristianos decimos conocer a Dios. La pregunta es, ¿vivimos en santidad? Uy, ya nadie dijo nada. Está tremendo, Está tremendo, pero tenemos que examinarlo. ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy viviendo en santidad en mi vida matrimonial? Santidad habla de pureza, ¿sí o no? De hacer las cosas en orden, de tratar bien a tu esposa, la esposa tratar bien al esposo. De eso habla la santidad también. ¿Sabes? Cuando Jesús entró al templo y vio que los cambistas y vio a los mercaderes, y entonces dice que volcó las mesas, le entró un celo santo. Y no es de que Jesús haya perdido el control o el dominio propio, jamás. Él es Dios. Pero hubo un celo en su corazón santo de meter el verdadero orden en el templo, hermanos. De que tenía que sacar toda esa basura para establecer el orden. Y muchos, como no tenían la mente pura y la tenían corrompida, se admiraron. ¡Ay! ¿Con qué autoridad haces esto? Le dijeron, ¿sí o no? Con la autoridad que el Padre le había dado. Entonces, qué importante. Hoy nosotros como creyentes entendemos que este cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a vivir en santidad. La santidad de Dios nos lleva al orden. ¿Cuántos dicen amén? Nos lleva a vivir en orden, a trabajar en vivir en orden. ¿Cuántos de los que estamos aquí y que por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido justificados y hemos sido nacidos de nuevo, nos habíamos ya cansado de vivir en el desorden y clamamos a Dios por una ayuda? Yo sí, yo reconozco que yo ya estaba fastidiado, así se los digo, estaba fastidiado del pecado, de ser esclavo del pecado, de tantos pecados. Ya me había fastidiado porque ya me habían venido mis consecuencias y ya estaba sufriendo. Ya decimos nosotros los mexicanos, ya cuando sentimos el agua hasta acá, ya nada más nos queda voltear para arriba, Señor, sálvame. No esperes a que el agua llegue hasta acá arriba. Es importante para nosotros santificarnos. Ahora, ya el Señor me rescató. Ahora es mi responsabilidad, mía. No del pastor, no del líder, no del primo, del tío, del compadre, del abuelo. Es mi responsabilidad santificarme diario, limpiarme con la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? El hombre se santifica a sí mismo cuando se separa de aquello que es malo e impuro. Así se santifica. ¿Ya te diste cuenta que eso es malo? Dices, ay Señor, ya no quiero. Porque eso nada más me va a traer problemas y sufrimiento. Y sabes, eso impide que madures, que crezcas en el Evangelio. Efesios 4, 22 al 24. Miren el
consejo que le da Pablo a los Efesios. Ahora pregúntense por qué les dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué dice? Engañosos. ¿Qué estaba viendo Pablo en la congregación? ¿Qué veía? Que los congregantes no estaban trabajando en ¿qué? En despojar. Por eso se los dice, amados hermanos, y nos lo dice a nosotros esta noche, que tenemos que nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos del viejo ¿qué? ¿Cómo está el viejo hombre? Está bien viciado, de muchos deseos engañosos. Y dice, miren, ahora viene el consejo de Pablo. Primero es la exhortación y luego el consejo, versículo 23. Y renuévense en el espíritu de nuestra ¿qué? De nuestra mente. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. 24. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de ¿qué? De la verdad. ¿Saben por qué Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es ¿qué? Lo único que te puede santificar es la palabra de Dios y la obediencia a ella. Eso es lo único que nos puede santificar. Debemos despojarnos de ese viejo hombre y renovarnos del nuevo hombre y dejar las malas palabras, dejar las malas acciones, dejar los malos hábitos, las malas expresiones. Debemos de aprender a dejarlas. La mala conducta. Debemos de apartarnos del pecado y estarnos consagrando ¿para quién? Para Dios. En la mañana platicábamos un punto bien importante para los maridos, los que son esposos. Y yo les decía, hermanos, yo les doy un consejo, les dije. Yo les pido que reflexionen, para los que tienen esposa y tienen carro, que traten bien a sus esposas, que le sirvan, que le abran la puerta para que se suba al carro y que le abran la puerta para que se baje del carro. Porque si no lo hacemos, eso es faltarle al respeto a tu esposa. Ay, pastor, qué exagerado. No, no es exageración, sino que por amor a ella lo haces. ¿Sabes que también eso es santidad? Es orden. Si tú lo examinas detalladamente, es orden. Y eso habla de que tu mente la estás ¿qué? Renovando. Ayer mi esposa me decía, te pido de favor que me des un tiempo para hablar contigo. Y yo llegué de fuera de la calle y llegué como que distraído. Y cuando entré a la casa, ella me dice, es que yo necesito que me escuches. Y le digo, a ver, dime, siéntate ahí, dime, te escucho. Y entonces me di cuenta que no estaba teniendo la actitud correcta y adecuada para escucharla. Y de repente ella se pone triste y le digo, ¿sabes qué? Perdóname. Creo que necesito cambiar mi actitud. Entonces hay que trabajar, hermanos, en santificarnos. ¿Saben por qué nuestras conductas no cambian? Porque no nos estamos santificando con la palabra. No podemos vencer nuestras propias nuestro propio viejo hombre en nuestras fuerzas, jamás. Necesitamos la palabra de Dios para vencer al viejo hombre. Pablo decía, mas si por el Espíritu haces morir lo terrenal, entonces vivirás. Pastor, a ver, pastor, dígamela más despacio porque no le entiendo. Ok, cuando tú meditas en una parte de la Escritura que Dios te está hablando y lo pones por obra, estás haciendo morir lo terrenal en ti por el Espíritu, por lo espiritual. La palabra es espiritual. Pero cuando tú quieres dominar esa área de tu vida en tus fuerzas, quiero decirte que tarde o temprano vas a volver a caer, o vamos a volver a caer si lo hacemos de esa manera. Pero Dios no quiere que lo hagamos de esa manera. ¿Sabes que Dios quiere que nos demos cuenta de lo que nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús estaba a punto de irse, dice, es necesario que yo me vaya a construir morada para vosotros,
pero dice, pero os enviaré al Consolador que precioso. ¿Sí han leído este texto? Bueno, sí. Es que se quedan así como que hasta abren los ojos. ¿De qué me está hablando, pastor? ¿Sabes? Cuando conocemos verdaderamente lo que Dios nos ha dado, echamos mano de ello. Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo. Tú me has dado la fuerza, no me has dado un espíritu de cobardía, Señor, para enfrentar esta situación que estoy viviendo ahorita, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero santificarme, Señor. Y entonces experimentas, como decía la alabanza, ¿no? De tu fidelidad, ¿no? Eres fuerte cuando débil soy, Señor. Sí. Tienes que saber que si tú te has arrepentido de tus pecados, has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú has sido justificado y tienes al Espíritu Santo. Tienes el poder de Dios para vencer esas áreas de tu vida, para despojarte del viejo hombre, para vestirte del nuevo hombre, para dejar esas malas expresiones, esas malas conductas. Pero pide la ayuda, habla con Dios, pídele la ayuda. Miren, les voy a testificar algo, no es para que, ay, pastor, no. Ayer mi esposa se sentía un poquito incómoda de su salud y de repente en la tardecita que platicamos, cuando yo estaba ya, le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a sentarnos y te voy a escuchar yo. Ya la escuché y todo, y le digo, vamos a orar. Pero antes antes de que la escuchara, le pedí de favor que oráramos. Y yo le pedí a Dios que nos diera la sabiduría para resolver la situación que estábamos viviendo en ese momento. Bueno, terminó de hablarme y de repente, así, mira, Dios como que se te prende el foco, pero no es de que se te prende el foco, es que el Espíritu Santo te ilumina el entendimiento. Y el Espíritu Santo me hizo pensar en unos, porque ella necesitaba tomarse unos lactobacilos. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Los lactobacilos, necesitamos que te tomes los lactobacilos. Y dice, sí, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿Recuerdas que la última vez que fuimos al doctor, el doctor te dijo que cuando te sintieras así, tomaras unos lactobacilos? Me dice, sí. Y miren, yo reconocí que fue la ayuda de quién. En mi distracción, cuando me humillé en oración a Dios, Dios obró. Dependí de Dios. Ahora, ¿qué nos está pidiendo Dios a ti y a mí? Si nosotros queremos vivir en santidad, necesitamos aprender a depender de quién. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a qué. ¿Sabes? Yo veo mover a Dios en mi vida. Gracias al Señor que me permite. Pero tengo que estar trabajando. Obtenemos la santidad arrepintiéndonos de corazón de nuestros malos caminos. Es decir, que damos un giro no de 360 grados, sino de 180 grados para cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento, cambio de dirección. La santidad es el fruto de una verdadera conversión en Cristo, hermanos. Si no hay santidad en la vida de esa persona, reflexionemos. ¿En verdad soy nacido de nuevo? ¿En verdad Dios está conmigo? La santidad también es el resultado del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo Jesús. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos y servimos a Dios, no tenemos de qué arrepentirnos. Claro, diario pecamos, diario cometemos algún pecado y diario tenemos de qué hay que arrepentirnos. La santidad se trata de despojarnos de todo el pecado, hermanos. ¿Se acuerdan el escritor de Hebreos cómo dice? Hebreos 12, 1 y 2, vayamos para allá por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2.
Miren cómo el escritor empieza este capítulo. Dice, por tanto, nosotros también, fíjense cómo se incluye, ¿ya se dieron cuenta? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quiénes se está refiriendo de esos testigos? A los que se mencionan en el capítulo 11, los héroes de la fe. Y dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por donde, por delante. Pero nos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, para nosotros es importante despojarnos de todo peso y del pecado, de la maldad, del chisme. Pastor, ¿me puede decir usted cómo me despojo de eso? Sencillo. En el momento que identificas que hablaste de más y que caíste en chisme, en ese momento tienes que orar a Dios y pedirle perdón, reconocer tu pecado delante de Dios. Señor, perdóname, pequé, hablé lo que no debí de haber hablado y no me consta, caí en chisme, perdóname. Y ahora ya nada más espera la consecuencia, para que cuando venga la consecuencia, pues corrijas la situación y vayas y pidas perdón a la persona de la cual hablaste mal de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Dos nada más. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Está bueno el asunto, ¿verdad? Está bien tremendo esto. La santidad. Tenemos que vivir en santidad. Ahora fíjate, si tú como varón, como esposa, o como padre o madre de familia que eres, te santificas, quiero decirte algo. Tus hijos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando estás viviendo en santidad y cuando no estás viviendo en santidad. Entonces, tenemos que dejar todo pleito, murmuración, enojo. Cuando el matrimonio no está viviendo en santidad, no, hombre, sale el sartén por allá, por acá, la chancla y todo, sale el asunto y los hijos, ¡ay! Mi papá, eso hizo mi papá, mi mamá también eso hizo. No se vale, no, le vamos a decir al pastor. Es algo tremendo. Pero cuando estamos viviendo en santidad, fíjense, es algo bien importante. Ojo aquí, voy a ilustrarlo de esta manera. Cuando una persona está caminando en santidad, se da cuenta de que ofendió a otra persona, y aún delante de la familia o con quien esté, entonces la ofendió, pero en el momento que el Espíritu Santo lo redarguye, porque el Espíritu Santo nos redarguye, ¿qué hacemos? Vamos y pedimos perdón, aún estando ahí a veces las personas enfrente. A mí me pasa. En algún momento yo le digo a mi esposo, oye, mi amor, ¿sabes qué? Quiero pedirte que me perdones porque hace rato te hablé mal, ásperamente, perdóname. Voy a procurar tener más cuidado. Eso habla de que estamos viviendo en qué. ¿Cuántos dicen amén? Ya no, amén. Ya se oyen menos los amenes. Está tremendo, hermanos. Ahora, ¿cuál es la recompensa de santificarme? ¿Saben? Recibiremos la herencia del Padre Celestial y veremos la grandeza y el poder de su gloria. Esa es la recompensa que un día le veremos cara a cara. Pero tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. ¿Saben que la santidad nos guarda? Es el arma perfecta para librarnos de los ataques del enemigo. Acá nos santificamos en la mente y en el corazón y nos guarda de esos ataques. Miren Salmo 37, 28 lo que dice. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será ¿qué? Destruida. Ahí está, cómo nos guarda el Señor. También la santidad nos ayuda a dar buen testimonio. ¿Para qué? Para aquel que no conoce a Cristo y te vuelvas un pacificador y lo lleves a los pies de Cristo.
¿Saben que la santidad nos lleva a experimentar el gozo del Señor? En medio de la prueba, ¿eh? A veces estás en la prueba, en la aflicción, pero estás viviendo en santidad y percibes el gozo del Señor en tu corazón y dices, Señor, gracias, gracias. Gracias por la prueba, como dice la alabanza, ¿no? En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Ahí está el Señor. Te lleva a regocijarte. ¿Saben que al vivir en santidad también nos quitamos un peso de encima? ¿Por qué? Porque sabemos que nadie nos va a descubrir de algo malo. Estás aprendiendo a vivir en santidad, hermanos. No es perfección. Vivir en santidad es que te das cuenta de que cometiste un error o un pecado y corriges. Eso es vivir en santidad. Nada de que hay después que se arreglen las cosas solas con el tiempo. No. Hay que arreglarlas, hay que ser responsables. Y cuando lo haces, pues, ¿de qué te van a descubrir? De nada, pues estás viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque ya no haces lo malo. Tienes tu conciencia tranquila, duermes en paz, sabiendo que tu vida está agradando ¿a quién? A Dios. Y el diablo no tiene de qué acusarte. ¿De qué te va a acusar el diablo? Mira, cuando el diablo viene a recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. A ver, ¿de verdad? La santidad nos prepara para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ser santos, hermano, concluyo con esto. Es sencillamente parecerse más ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso es ser santos. Nada tiene que ver con conocimiento, con capacidad, con dones, con talentos. No. Ser santos es aprender a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Todos estos aspectos son importantes, sí, pero la santidad es ser moralmente intachable. Que cuando Pablo le da a Timoteo los requisitos para el ministro, le dice cómo debe de ser el ministro: marido de una sola mujer, ¿sí? Que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. O sea, podrán hablar mal de ti, eso sí, pero que te lo comprueben es otro cuento, dice, ¿no? Dice el comercial, esa es otra historia. Sí, es cierto. Porque cuando tú vives en santidad, quiero decir, hay persecución. Pastor, me está queriendo decir que entonces si no estoy siendo perseguido, no estoy viviendo en santidad. Miren, el vivir en santidad sí nos va a llevar a ser perseguidos. O vamos en contra del mundo, o nos estamos dejando arrastrar por el mundo. Tú sabes cómo estás viviendo. Tenemos que hacer un autoexamen esta noche, y si realmente nuestras vidas están siendo al servicio y a la consagración de Dios. Porque si no, es tiempo de renunciar a todo pecado. El pecado es lo único que nos estorba para vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. El Señor nos permite. Pónganse de pie. Vamos a orar. Quiero decirles que santidad es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Y esto empieza cuando tú reconoces que verdaderamente estás en comunión con Dios o no tienes una comunión sinceramente con Dios. O tal vez ya te diste cuenta que sí eres nacido de nuevo, pero el pecado ha cortado tu comunicación con ¿quién? Con Dios. Y es tiempo de restaurarla. Es tiempo de decirle: Señor, perdóname. He descuidado de vivir en santidad. Ahora, si tú te das cuenta que verdaderamente no hay una comunión con Dios y que en tu vida no hay el fruto de la santidad,
Es tiempo de ponerte a cuentas, de pedirle a Él que venga a tu vida, que te santifique, que te cambie, que te limpie moralmente. Cuando el Señor en su misericordia me alcanzó, yo luchaba con muchos pecados, de quererlos dejar, pero nunca pude sin Dios. Hasta que el Señor me hizo nacer, y uno de esos pecados era el alcoholismo y el cigarro. A mí me gustaba mucho la cerveza y fumar, muchísimo. A pesar de que hacía deporte y todo, pero me gustaba. Y me sentía, según yo, a gusto. Lo único que estaba haciendo era satisfacer los deseos de la carne y pecar más. Cuando el Señor me alcanzó, quiero decirte que en ese momento yo experimenté, sinceramente te lo digo, yo experimenté cómo se murió en mí ese deseo de seguir tomando, de seguir fumando. Se murió. Ahora, no soy perfecto. El Señor todavía me permite darme cuenta que no me quitó todo para que yo siga trabajando en santificarme. Esa es la parte que nosotros debemos hacer. Pero si tú te das cuenta que no has podido vencer tus propios pecados, es porque tal vez no hay santidad en tu vida. Es el tiempo de decirle al Señor, aquí está. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si ya eres creyente, nacido de nuevo, es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a crecer en santidad, a madurar, a empezar a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia todos los días. Oremos, hermanos. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por este tiempo que usted nos permite acercarnos a su presencia ante su trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Reconocemos que usted es un Dios santo, santo, santo es usted, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, Señor, y que nada podemos ocultar delante de usted. Si nos fuéramos al otro lado del mundo, allá está usted. Si nos fuéramos a la montaña más alta, ahí está usted. Si nos fuéramos a la cueva más profunda, ahí está usted, Señor. Nada podemos esconder delante de usted. Su palabra dice que todas las cosas están al desnudo, al descubierto, delante de su presencia, Señor. Que nuestro corazón usted lo sabe. Los pensamientos que tenemos, los deseos, Señor, que permitimos en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, ante su presencia, ante su santidad, Señor. Perdónenos, perdone nuestros pecados, Señor, de murmuración, de odio, de resentimiento, de chisme, de calumnia, Señor. Pecados de la lengua, Señor, pecados de los ojos, inmoralidades sexuales, Señor, pornografía, Señor. Perdónenos todos esos pecados que hemos cometido contra usted, Señor. Perdónenos por escuchar el chisme, Señor, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Perdónenos por dejarnos seducir y arrastrar por las concupiscencias, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, de este mundo, Señor. Perdónenos por permitir, Señor, en nuestro corazón el pecado. Señor, no queremos justificarnos esta noche delante de usted, nada, Señor. Somos responsables de nuestros propios pecados. Tenga usted misericordia, Señor, y límpienos. Límpienos, Señor, por misericordia. Purifíquenos por piedad, Señor. Creemos, Señor, que usted envió a su Hijo Jesucristo, Padre eterno, para perdón de nuestros pecados, y que la sangre que derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Señor, perdóname. Yo no me quiero ir de este lugar sin, Señor, saber que tú me perdonas.
estar seguro que tú me estás perdonando, Padre. Ten piedad y ten misericordia de mí. Lávame más y límpiame de todo pecado, Señor, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Santifícame en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Yo reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Y si tú consideras que no has tenido una relación con Dios, habla con Él en esta noche y dile: Señor, yo quiero vivir en paz contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Creo que tu Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, Señor, y ayúdame a estar en paz contigo. Creo que tú eres el único medio por el cual yo puedo ser justificado, Señor Jesús, delante del Padre. Entra en mi vida, Señor. Perdóname, sáname, restáurame, límpiame, Señor, de todas mis maldades que he cometido. Aquí estamos, Señor. Que tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y que esto no termine aquí, sino que vayamos a casa y sigamos meditando en lo que tú nos has hablado esta noche. Que debemos de seguir la paz con todos. Perdóname, Señor, por estar, Señor, disgustado con algún familiar, con el vecino o compañero en el trabajo. Perdóname, Señor, me arrepiento de este pecado. Dame la gracia y la sabiduría para ir a hablar con esas personas y estar en paz, pidiendo perdón, Señor. Ayúdame, Padre, a estar en paz con todos y a seguir la santidad sin la cual nadie verá a ti, Señor. Señor, gracias, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, que nos purifique, Señor, que nos santifique en esta noche. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor Jesús. Tú eres el único, Señor, que puede ayudarme. Por eso me acerco confiadamente a ti, para que me ayudes, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame a vivir en santidad todos los días de vida que tú me prestes. Yo reconozco, Señor, que tú eres el único que me puede ayudar. Limpia mis manos, Señor. Santifícame. Toma un tiempo para adorar al Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Tomen un momento su lugar, que se tomen más. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor con la acción de gracias, algo de lo mucho que nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano. La hermana Feli se va a llegar en su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda carta a los Corintios. Capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, le damos a la lectura. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos enseña de qué manera, ¿verdad?, debemos de dar nuestra ofrenda o nuestro diezmo, ¿verdad? Dice que nos demos con alegría, no por obligación ni por necesidad, ¿verdad? Debe ser voluntariamente y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque Él es todo, ¿verdad? Él es la plata y el oro, y todo lo que recibimos es por su gracia, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno a nosotros, ¿verdad? Dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos injustos, Él permanece justo, ¿verdad? Vamos a darle gracias por lo que Él nos ha dado. Padre Celestial, en esta noche, Padre, nos acercamos ante su presencia, agradeciéndole en esta noche por su amor, por su misericordia que usted ha tenido con cada uno de nosotros hasta estos momentos, Padre. Le damos gracias por sus bendiciones que usted hace derramar sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, Señor. Gracias. Gracias porque hasta estos momentos, Padre, usted no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Señor. Su palabra dice, Padre, que siempre estemos contentos y agradecidos con lo que tenemos, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por todo lo que hemos recibido, aún sin merecerlo, Señor. Le pedimos, Padre, que usted bendiga a su pueblo, Señor. Si alguien no tiene trabajo, Señor, le pedimos que usted provea un trabajo, Señor. Que usted bendiga toda fuente de trabajo, Señor, para que podamos también servir, Padre, con nuestra fuerza, Señor, para que podamos cumplir su mandamiento, su voluntad, Señor, dando nuestra ofrenda, dando nuestro diezmo, Señor, para que esta obra siga adelante, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Así terminamos este servicio y nos estamos viendo, si Dios permite, el día domingo en el servicio tenemos servicio de oración a las 8:15 y el Instituto Bíblico que inicia a las 9 y el culto general, la reunión general que es a las 11 de la mañana. También el día sábado la de matrimonios, para todos los que gusten asistir o conectarse, ¿verdad?, por el Facebook, lo pueden hacer. Que Dios los bendiga y que tengan sueños de paz.